Señor les bendiga. ¿Mucho frío? Gloria al Señor. Vamos a tener un tiempo más de oración, poniendo el tiempo de la palabra en la presencia del Señor. ¿Les parece? Ahí donde estamos, inclinemos nuestro rostro, por favor, y oremos al Señor. Padre bueno, misericordioso, Cordero Santo, hoy venimos, Señor, delante de tu presencia con el deseo de que sea tu Espíritu Santo en nosotros, hablando, Señor, a nuestra mente y a nuestro corazón, instruyéndonos, Señor, enseñándonos, Señor, tu palabra, hablando de manera certera y precisa a nuestra mente y a nuestro corazón. Yo hoy clamo en el nombre de Jesús para que podamos, Señor, verte, conocerte, Señor, amarte cada día más. Yo hoy clamo, Señor, para que esta palabra, Señor, sea sembrada en nuestro corazón y alimente nuestra alma y nuestro espíritu, Señor, esta noche, el día de mañana, Señor, lo que queda de la semana, que podamos, Señor, perseverar en ti, conocerte a ti. Ayúdanos en el nombre de Jesús, yo te lo pido. Ayúdanos, Señor, porque deseamos, Señor, ser transformados por ti. Hoy clamo para que nuestra mente, Señor, sea dispuesta, nuestra alma, Señor, en esta noche, nuestro espíritu, Señor, se aquiete, Señor, de las carreras del día, de las actividades del día, Señor, de los problemas, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús a tener nuestro espíritu, Señor, puesto en ti, dispuestos a oírte, a escucharte. Ayuda, Señor, a cada persona en este lugar y aún viendo la transmisión, para que podamos, Señor, dedicar este tiempo a ti, para que podamos venir, Señor, a tu presencia con temor y temblor, con un temor reverente delante de ti, para escuchar tu voz. Hoy clamo, Señor, por mi vida, para que mi boca, Señor, sea dispuesta para predicar, Señor, la palabra, la sana doctrina, amado Dios, para conocerte a ti, para deleitarnos en tu palabra y hallar gozo y bienestar para nuestras almas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Vamos a ir a la palabra, al capítulo 14 del libro de Mateo. Mateo 14, versículo 22. Mateo 14, versículo 22. Y cuando lo tenga, dígame amén, por favor, para indicar que ya llegó a la porción bíblica. Mateo 14, verso 22. Gracias. 14:22, amén. ¿Todos conmigo? Vamos a leer hasta el versículo 33. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente
eres hijo de Dios. Amén. Si usted desea tomar apuntes, el título de la enseñanza es Cristo en la prueba. Y vamos a ver tres puntos que vamos a estudiar dentro de este texto, que son antes de la prueba, en medio de la prueba y después de la prueba. Así que comencemos con el primer punto, que es antes de la prueba. Jesús ordena a sus discípulos que entrar en la barca e ir delante de él. ¿A dónde? Dice que a la otra orilla, a la otra ribera. Es decir, que el Señor le da una orden a ellos y ellos ¿qué? Ellos obedecieron, ¿verdad? Entonces la idea era que ellos se iban delante de él mientras él se quedaba haciendo a este lado ¿qué? ¿Qué les dice a él? Entre tanto que él despedía a la multitud. Entonces la idea era: ustedes vayan, suban a la barca, vayan al otro lado, mientras yo me quedo acá y ¿qué? Despido la multitud. Eso da la impresión de que él los iba a alcanzar en un momento dado, ¿verdad? Vayan adelante y ya yo les llego, ¿cierto? Sin embargo, no fue inmediatamente así. Dice la palabra que despedida la multitud, ¿qué hace él? Subió al monte a orar aparte. Y no solamente aparte, sino solo. Y esto nos habla en primera medida de su intención de apartarse, de orar a solas, es decir, que el Señor necesitaba un tiempo para estar en la intimidad del Señor, en la intimidad del Padre. Amén. Y esto nos muestra el celo de Cristo por tener su tiempo de oración. Yo me imagino que las multitudes eran agobiantes. Recuerden que versos antes ustedes ven ahí en su Biblia la alimentación de los 5,000. De los 5,000. Y entonces eso quiere decir que habían más de 5,000 personas, porque cuando hablan de los 5,000 solo estaban contando hombres, no habían contado ni mujeres ni niños. Entonces habían muchas personas. Entonces yo me imagino que tener toda esa actividad diaria, toda esa multitud de personas agobia, ¿verdad? Y entonces él dice: me voy a ir al monte solo a orar, ¿verdad? Pero además no dijo: vamos nosotros juntos, los 12 y yo, al monte a orar. Es decir, ni las multitudes ni los discípulos. Él necesitaba estar a solas, en intimidad con el Señor. Y muy seguramente dése cuenta que él les dice a los discípulos: yo los alcanzo. Él despide a las multitudes. Es decir, que el Señor tenía un plan. Era su plan enviar primero a los discípulos y después quedarse solo y después despedir a las multitudes. ¿Qué hubiese pasado si tal vez él les dice a ellos: quédense, despidamos juntos las multitudes, y después ellos o el Señor les dice a ellos: váyanse ustedes adelante? Ellos le van a decir: pero no, mejor esperemos, ya las despedimos juntos, ya despedimos a la gente juntos, pues vámonos juntos para el otro lado, ¿cierto? Pero era su plan era quedarse solo. Ese era su plan. Y él tenía un plan para entrar en el tiempo de oración. Y eso nos habla de la necesidad de tener un tiempo, un plan para nuestra oración. Porque a veces no tenemos un plan. Sí, mañana voy a orar. En algún momento del día me va a quedar un tiempo y entonces voy a orar. Y si el día se desarrolla de maneras que no esperábamos, entonces no nos quedó el tiempo para orar. Así que es necesario que tengamos un plan. Es necesario esforzarnos para tener a solas un tiempo con Dios.
Porque saben, para nosotros no es natural orar. No es natural buscar tiempo a solas con el Señor. Eso no es fácil. ¿Y saben qué pasa? Que hoy por hoy las multitudes están caminando por el camino ancho. Y buscar tiempo a solas con Dios y planificarlo es caminar por el camino estrecho. Porque no es fácil desechar las actividades que creemos importantes dentro del día o tal vez urgentes para tener tiempo a solas con el Señor. Necesitamos sacar de nuestra canasta aquello que el Señor no quiere ponernos en carga para poder tener tiempo en oración. Los hombres de Dios que han brillado a lo largo de la historia han sido hombres que tienen arduos y extensos tiempos de oración. Pero ¿qué tiene que ver esto con la prueba? Cristo sabía que ellos iban hacia dónde. Se iban a meter a dónde. En la barca, ¿verdad? Y se iban a ir sobre el mar hacia la otra orilla. Y que allí había vientos recios que iba a soplar o iban a soplar sobre las olas. ¿Alguna vez ha navegado? ¿Quiénes aquí alguna vez han navegado en una barca en el mar? ¿Sí? Sí. Y no sé si les ha pasado que la barca va sobre el mar y empieza a chocar la barca contra las olas y eso retumba muy fuerte. Yo lo he vivido, pero yo lo he vivido de día. Yo he ido a hacer viajes sobre el agua y tal, y entonces va uno y eso empieza el mar y eso golpea la barca, ¿cierto? Pero yo lo he vivido de día. Una cosa muy diferente es vivirlo de noche. El susto tuvo que haber sido terrible, ¿verdad que sí? Él sabía que esto estaba pasando y él les dice, vayan, mientras yo me quedo. Pero ¿sabe qué estaba haciendo Cristo a este lado mientras allá la barca estaba meciéndose y las olas se levantaban y el viento soplaba? Cristo estaba intercediendo. Cristo estaba intercediendo. Cristo intercedía por ellos y Cristo hoy intercede por nosotros. Cuando estamos en medio de las olas que se levantan, en medio del viento que sopla y golpea en nuestra barca, Cristo está intercediendo. En medio del problema, en medio de la crisis, en medio de la enfermedad, en medio de la incertidumbre, de la desesperanza, de no saber hacia dónde caminar, de la duda, de no saber qué decisión tomar, Cristo está intercediendo. Sin embargo, es muy necesario que entendamos un poco más del texto. Dice el verso 22, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. ¿Quién le ordenó a los discípulos subirse a la barca e irse al otro lado? El mismo Jesús. Saben, muchas veces nos vamos a encontrar como los discípulos en medio de las olas que se levantan y en medio del fuerte viento por obedecer a Cristo. Porque a veces pensamos, es que esto está pasando, a esa persona por desobedecer. Pero no siempre es así. Muchas veces nos encontramos en medio de la crisis, de la dificultad, del problema, de la tormenta, por obedecer al Señor.
Y esto nos cuesta entenderlo porque muchas veces nos han vendido una imagen de Dios que no es. Muchos hermanos nuestros están hoy en lugares del mundo enfrentando las crisis, los problemas, las olas que se levantan, los fuertes vientos, el rechazo, el dolor, el vituperio, el perder su familia por obedecer a Cristo. Salmo 119, 71, si quiere anotarlo. Lo voy a leerlo en la Nueva Versión Internacional. Me hizo bien haber sido afligido, porque así pude aprender tus estatutos. Seguir a Cristo no siempre es fácil. No siempre parece traer un panorama agradable a nuestras situaciones. Pero saben, Él nos demuestra su amor a través de esos momentos de dificultad. Yo no sé si usted lo ha pensado, pero Dios no nos deja de amar en el momento en el que estamos en medio de la prueba, todo lo contrario. Dios no nos deja de amar en el momento en el que diseña para nosotros la prueba. Él nos demuestra su amor de maneras desafiantes a través de la prueba, a través del duelo, a través del dolor, a través de la enfermedad, a través de la crisis. Y ahí es cuando debemos aprender a no despreciar esos procesos en Dios, sino desear que Cristo sea formado en mí a través de esos procesos. Amén. Y este texto nos dice que nos hizo bien haber sido afligidos, porque así, o sea, es decir, a través de esa aflicción pude aprender tus estatutos. Eso quiere decir que la crisis o la aflicción nos empuja a aplicar estatutos bíblicos a áreas de nuestra vida que no sabíamos que los necesitaban. Áreas de nuestra vida que habían sido tal vez para nosotros un punto ciego de su condición, de cómo estaban esas áreas. Y esa crisis nos empuja a conocer esa parte de la Biblia que nos lleva a ser más como Cristo. Pero más que todo esto, más que crecer en la estatura de Cristo, el deseo del Señor es que podamos crecer en el conocimiento de su amor. Porque muchas veces nos enfocamos mucho, es que tengo que crecer espiritualmente, es que tengo que madurar espiritualmente, es que yo ya no debería estar haciendo estas cosas, yo ya debería estarme comportando de esta u otra manera. Pero no toda la vida del creyente se trata de eso. Necesitamos, por encima de nuestro crecimiento espiritual, comprender el amor de Cristo, dice la palabra, para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, es decir, toda la iglesia, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura del amor de Cristo. Necesitamos entender aquí que Él me ama. Él me ama a pesar de la prueba, a pesar del fuerte viento, a pesar de las altas olas, a pesar de la tempestad. Él me ama. Él me ama. Así que Cristo intercede por nosotros antes de la prueba. Pero también lo hace en medio de la prueba, amén. Y esto nos conecta con el segundo punto. Segundo punto, en medio de la prueba. Verso 24. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Verso 25, mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar.
Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. No sé si se da cuenta lo que está pasando. Ellos están en medio de la barca, con las olas golpeando la barca, con el fuerte viento recio en contra de ellos, pero además de estar en medio de esa crisis de la naturaleza, está pasando otra cosa adicional. Y es que se pegan el susto de la vida porque ven, entre comillas, un fantasma que viene. Y dice el texto que ¿qué? Se turbaron y dijeron: un fantasma, y dieron voces de miedo. Eso quiere decir que dieron gritos de miedo. Entonces está la crisis de la naturaleza y está además algo que para ellos puede significar un peligro. Viene algo por encima del agua que tiene como forma de hombre y se nos está acercando. ¡Qué miedo! Ellos no solamente están en medio de una crisis, ellos están en medio de dos. Y no sé si le ha pasado que usted está en medio de una crisis y le llega otra. Y usted dice: pero ¿cómo es posible? Dos o más a la vez. A veces estamos en medio de una difícil situación y se sobrepone otra. Y así estaban ellos. Pero dice la palabra que enseguida Jesús les habló, porque es lo que hace Cristo en medio de la crisis, hablarnos. ¿Y cómo lo hace? A través de la palabra. Toda la palabra es inspirada por Dios, para ti, para mí, en esos momentos de dificultad. Y lo hace de manera certera a nuestro corazón. También lo hace a través de la oración. El Señor habla, Cristo nos habla. ¿Y qué les dice en medio de estas crisis? Tened ánimo, anímense. Pero les dice algo hermoso: yo soy, no temáis. Y ese yo soy es muy importante porque hace referencia al Antiguo Testamento. Recuerden que en ese momento lo que estaba pasando es que muchos no sabían que Él era el Hijo de Dios. Entonces cuando Él se refiere a sí mismo como el yo soy, les está diciendo: yo soy Dios, porque era la expresión que Dios Padre usaba para referirse a sí mismo. Entonces Él dice: no tengan miedo, yo soy Dios, no tengan temor. Y el Señor nos dice: yo soy. No tengan miedo, yo soy el Dios Todopoderoso, el creador de los cielos y la tierra. Yo soy el que sustenta los mares, los cielos, las estrellas, las aves de la naturaleza. Yo soy. Él es el yo soy. ¿Y qué le dice Pedro? ¿Todos están conmigo? ¿Todos tienen Biblia? ¿Todos están despiertos? ¿Qué le dice Pedro? Entonces le respondió Pedro, verso 28, y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y esto era algo que definitivamente tenía que salir de la boca de Pedro. El osado Pedro, el que se mandaba así sin pensarlo, ese siempre era Pedro. Pero notemos algo muy importante. Miren lo que dice Pedro: manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Él no dice: mándame a ir sobre las aguas. Él dice: mándame que yo vaya a ti, que yo vaya a ti. Porque el deseo primordial de Pedro no era solamente experimentar el milagro de caminar sobre las aguas. El deseo primario de Pedro era ir a Jesús, era estar con Él.
nuestro deseo mayor no debe ser experimentar el milagro. Nuestro deseo mayor debe ser estar con Jesús, estar con Él, experimentarlo a Él. Y dígale en esta noche: Señor, yo deseo estar contigo. Mi mayor deseo eres tú. Nada ni nadie más, sino solamente tú. Experimentarte a ti por encima de lo que puedas hacer por mí. ¿Saben? Y lo peligroso muchas veces de buscar a Dios solo por lo que puede darnos, en vez de buscarlo por quién es Él, es que nuestra actitud hacia Dios se convierte como en una especie de contrato que asumimos que Dios ha firmado, de que tiene que darme todo lo que yo creo que Él tiene que darme. Pero mi actitud hacia Dios no debe ser nunca una actitud de demanda. Mi actitud hacia Dios debe ser una actitud de rendición, no de un contrato que Él haya firmado para que me dé lo que yo quiera, sino un contrato en blanco que yo le firmo a Él para decirle que puede hacer conmigo lo que Él quiera. Eso es confianza en el Señor. Eso es sometimiento a su autoridad. Señor, hágase conmigo tu voluntad, lo que tú quieras. ¿Y qué le dice el Señor a Pedro? ¿Qué le dice? Ven a mí, ¿cierto? ¿Y qué hace Pedro? Pedro desciende de la barca y anda sobre las aguas para ir a Jesús. Pero miren lo que pasa. En medio de la circunstancia, ¿qué le empieza a pasar a Pedro? ¿Tuvo temor? ¿Tuvo temor? ¿Tuvo miedo? ¿Por qué? ¿Qué dice el texto? 30, verso 30. Pero al ver el fuerte, ¿qué hizo Pedro? Sí, pero antes de eso dice, pero al ver, ¿qué vio? El viento fuerte, ¿cierto? Muchas veces, amados hermanos, tenemos miedo porque vemos alrededor, vemos el fuerte viento y tenemos temor. ¿Y qué empieza a pasar con Pedro? Se empieza a hundir. Y entonces cuando tú y yo quitamos la mirada de Cristo y vemos alrededor el fuerte viento, nos empezamos a hundir. Y damos voces como Pedro, que dice, ¿cómo dice? Señor, sálvame. Y yo no sé si usted lo ha hecho. Yo no sé si usted lo ha dicho en oración. Yo no sé si usted lo ha dicho entre lágrimas en la noche diciéndole, Señor, sálvame. Yo lo he hecho. Señor, sálvame. Ten misericordia. Haz algo. No hay otro lugar a donde ir. No hay nadie más a quien yo pueda ir. Señor, sálvame. ¿Y qué dice la palabra que sucedió? Al momento, porque el Señor llega justo a tiempo. Al momento, Jesús extendiendo la mano, Pedro se agarró de él. ¿Sí es lo que dice? Cristo asió, el verbo asir o tomar, no se me duerman, asió a Pedro. Asió, agarró, tomó a Pedro. Porque no se trata que nosotros agarremos a Jesús. No se trata de eso. Porque si nosotros somos quienes tomamos a Jesús, nos vamos a soltar.
pero fue Jesús quien agarró a Pedro. Y yo no sé si a usted esto no le da paz y tranquilidad, porque es Jesús extendiendo su mano y agarrándonos a ti y a mí, tomándonos. Y si es Él el que me está tomando, no hay nada que me suelte de Jesús. Nada, absolutamente nada. Asió de Él, por su gracia, por su misericordia, Cristo toma a Pedro. Pero miren lo que pasa. ¿Qué le dice el Señor Jesucristo a Pedro cuando lo agarra, lo toma? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Otra razón por la que Cristo permite las pruebas en nuestra vida es porque la prueba, la situación, la circunstancia evidencian la verdadera condición de mi corazón. En medio de todo eso, lo que salió a la luz era la condición del corazón de Pedro. Era un hombre de poca fe. Y el Señor muchas veces tiene que exponer a través de las crisis y a través de las pruebas la condición de tu corazón y el mío. ¿Qué está pasando en ti y en mí en medio de la prueba, de la crisis? Yo no sé si a usted le ha pasado, pero muchas veces queremos responder de determinada manera ante esta u otra situación y hacemos justamente todo lo contrario. Y uno dice, yo no debía haber respondido así. Porque lo que el Señor quiere es enseñarnos la verdadera condición de nuestro corazón. Dice la palabra, muéstrame mis pecados, los que me son ocultos. Porque hay muchos pecados que tú y yo cometemos, muchas formas de pensar, muchas maneras de hablar, de reaccionar, muchas motivaciones ocultas delante de nuestros ojos que no agradan al Señor, y tal vez ni tú ni yo nos hemos dado cuenta de que eso está pasando en nuestro corazón. Y lo que el Señor quiere mostrarle a Pedro en ese momento es: aún eres un hombre de poca fe. Y a veces el Señor tiene que mostrarnos a ti y a mí la verdadera condición de cómo estamos. Que también, como Pedro, muchas veces tenemos poca fe. Y poca fe porque también nos está haciendo falta tiempo de intimidad con el Señor. Esto siempre será la raíz, y la poca fe siempre será una consecuencia de la falta de tiempo con Dios. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué hay duda en ti? ¿Por qué dudas? Si es el mismo Dios, el mismo yo soy, el que te está diciendo ven, ven. Soy yo el que te está diciendo no temáis, y en esta noche el Señor nos está diciendo no temáis. Porque es que no se trata de ti, de mí, no se trata de tus sueños y de los míos, de tus planes y de los míos, se trata de Él. De Él que es todopoderoso, de Él que es bueno, de Él que está lleno de gracia para ti y para mí, que extiende su mano, que desea enseñarnos, guiarnos, instruirnos, que aún permite los momentos de dolor y de dificultad por amor. Ese es nuestro buen Dios. No debemos dudar, pero muchas veces Él expone los faltantes de nuestro corazón, porque necesitamos ser corregidos, y permite esa situación para que a través de esa situación se manifieste en qué áreas debo ser corregido, corregida.
¿Qué áreas, amado hermano y amada hermana, qué áreas deben ser corregidas? Y yo oro al Señor para que en este momento el Señor pueda hablarte, instruirte, mostrarte, darte discernimiento de cuáles son esas áreas en las que tú y yo debemos ser corregidos. ¿Cuál es esa área de nuestro corazón que tal vez no hemos expuesto al evangelio? Que tal vez no hemos expuesto a la verdad de que Él ha muerto por ti y por mí en una cruz, para darnos salvación, para darnos santidad, para darnos sanidad, para rescatarnos, para amarnos como nadie más lo ha hecho. ¿Cuál es esa área de nuestra vida que no ha respondido en gratitud a esa verdad? Las pruebas son el medio muchas veces para exponernos ante el espejo de la palabra y ver cuánto nos falta aún, cuánto nos hace falta. Verso 32. Y aquí entramos en el punto 3. Pasada la prueba. Y cuando ellos subieron en la barca, ¿qué pasó? El viento se calmó. Yo me pregunto, ¿por qué el viento no se calmó antes? ¿Por qué el viento no se calmó cuando Cristo llegó? Porque es que miren, Él estaba caminando. Empecemos por qué Cristo estaba caminando sobre las aguas. ¿Qué se les ocurre? Sí, seguramente sí, para demostrar su poder. Pero pienso yo, y estoy especulando, seguramente cuando Él les dice, súbanse en la barca y vayan a la otra ribera, esa era la única barca. Y Él se queda sin barca. Seguramente lo hace de manera intencional, pero Él se quedó sin barca y Él dijo, yo dije que iba a ir, ¿cierto? Y como no hay barca, pero yo tengo poder sobre la naturaleza, pues me voy por encima del agua, ¿verdad que sí? Él iba por encima del agua y Él llega a la barca y Él ve que el viento es un fuerte viento contrario y las olas se levantan, golpean el barco, pero no solamente lo golpean, sino que se está metiendo el agua al barco. Lo primero que uno hace al ver a quienes ama en peligro, y si tiene el poder para detener ese peligro, es ¿qué hacer? Detener el peligro. Pero eso no fue lo que Cristo hizo. Cristo llega a la barca, llega a la difícil situación y no detiene el viento y no detiene las olas. ¿Por qué? ¿Por qué no calma el viento al llegar? Porque era necesario permitir la situación para que ellos entendieran que Cristo estaba con ellos en medio de los fuertes vientos contrarios, en medio de las dificultades. Y muchas veces no calma los vientos porque la situación es requerida por Él para demostrarnos quién es nuestro Salvador. La situación es requerida por el mismo Dios, diseñada por el mismo Dios para el bien de nuestras almas. Ellos seguramente estaban allí cansados, dice la palabra en el verso 25, más a la cuarta vigilia de la noche. ¿Saben qué hora es la cuarta vigilia? De 3 de la mañana a 6 de la mañana. Entonces, ojo con esto. Y entonces hay 5,000, mínimo 5,000 personas. Con mujeres y niños, por bajito, póngale 9,000, 10,000 personas, ¿cierto?
Y entonces hay que alimentarlos y entonces hay que repartir canastas con alimentos. Y si uno tiene 5,000 personas, pues a usted le toca caminar harto y repartir y luego recoger para que no se desperdicie nada. Usted ya a estas horas está cansado, ¿verdad que sí? Pero entonces el Señor les dice: súbanse en la barca y vayan, que yo me quedo acá. Y entonces ellos van y se suben en la barca y entonces están en medio del mar y se encuentran con el fuerte viento y empieza el viento a golpear la barca y ¡pum! Y entonces el agua, y yo me los imagino remando contra esos fuertes vientos para no ahogarse, para no hundirse, ¿cierto? Pero además de que habían tenido un día largo y fuerte, estaban remando en contra de los fuertes vientos. Pero además era muy tarde. Era muy tarde. Eran las 3 de la mañana, pasadas las 3 de la mañana, cansados. Ellos estaban cansados. Pero Jesús vino a ellos. Y Jesús viene a ti y a mí cuando tú y yo estamos cansados. Cuando estamos débiles. Cuando no hay fuerzas para continuar. Jesús viene. Y viene a cumplir su propósito. Él calma el viento. Y en el momento en que Él calma el viento, yo me los imagino, cuando estaban intentando salvar la barca y remando y simplemente ¡pum!, todo se calma. Yo me imagino que ellos hicieron y descansaron. Porque Él viene a traernos descanso, a darnos descanso, a tomarnos en sus brazos de amor, en su regazo, y a darnos descanso. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Cristo amado. Ese es el maravilloso, dulce Espíritu Santo que tiene cuidado de nosotros. Porque eso dice la palabra, que echemos toda nuestra ansiedad, todo nuestro desespero, todo lo que nos aqueja, todo lo que nos agobia, todo lo que nos martilla, y entendamos que no se trata de nosotros, que se trata de Él, que Él está en medio de la crisis, de la tormenta, de los fuertes vientos, de las olas que se levantan. Él está con nosotros, Él viene a nosotros, Él nos habla, Él nos extiende su mano, Él nos toma, Él nos agarra fuerte y Él nos salva. Ese es nuestro Dios. Verso 33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron. No había otra respuesta para entregar al Señor Jesús, sino adorarle. Esa era la manera en la que ellos expresaban tanta gratitud, tanto asombro por lo que había acontecido hace un momento, por lo que ellos habían experimentado de Él y habían visto de Él. Él nos salvó, pero sobre todo Él nos amó. Y entonces le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Era Dios con nosotros y es Dios con nosotros, llegando a tiempo en medio tal vez de un punto crítico. No sé si usted alguna vez se ha sentido así en la vida, que tiene uno el agua aquí, en ese punto crítico, en ese momento clave de nuestra vida, y llega Cristo
al momento a salvarnos, a rescatarnos, a darnos vida, a darnos libertad, a darnos salvación, a darnos esperanza, a darnos ánimo, a salvarnos y a rescatarnos. Ese es nuestro Dios. Y nuestro deber como hijos de Dios es adorarle, es exaltarle. Ellos venían de un tiempo de servicio, ¿saben? De servir la comida, los panes, los peces, de servir. Pero saben, la respuesta de ellos no fue y entonces le sirvieron, no. Porque yo puedo estar haciendo muchas cosas para Dios y no estar en intimidad con Dios. De hecho, es la fachada perfecta. Y ellos le adoraron. No le sirvieron solamente, sino que le adoraron. Se entregaron a sí mismos para Él. Le adoraron. Llenos de gloria y de gracia, porque Él era digno de recibirla. De rendición delante de Cristo, porque Él era digno. Él es digno. Él es digno de que nosotros nos rindamos ante Él y le digamos: Señor, aquí estoy. Yo te adoro con mi vida, te adoro con lo que soy, te adoro con lo que me abstengo, te adoro con lo que te entrego, te adoro con mis sacrificios, te adoro con mi tiempo, te adoro con mis palabras, te adoro con mis actos de servicio en casa, te adoro cuando restauro relaciones, te adoro cuando hago todo aquello que no quiero hacer, pero entiendo que es para gloria y honra de tu nombre. Te adoro en el secreto. Te adoro allá cuando nadie me ve y no lo uso todo lo contrario para deshonrarte. Te adoro. Pongámonos sobre nuestros pies y oremos al Señor diciéndole: Señor, tú eres Cristo. Tú eres el Cordero de Dios inmolado, escogido, santo, bueno, maravilloso y fiel. Hoy te amamos. Dile: Señor, te amo. Y tal vez si no le amas lo suficiente, dile: Señor, quiero amarte más. Gracias, Señor, por permitir, Señor, incluso diseñar las pruebas por las que atravieso. Gracias, Señor, porque aún en medio de ellas me demuestras tu amor y tu salvación, para que tú seas glorificado y para que tú te manifiestes, Señor, a mi vida. Hoy clamo, Señor. Hoy me rindo a ti y hoy oro para que mi fe no falte. Pero, Señor, a pesar de mí, a pesar de lo que yo soy, a pesar de mi debilidad, a pesar de mi fragilidad, Señor, hoy clamo en el nombre de Jesús para que tú no me faltes, para que extiendas tu mano y me salves. Dile: Señor, estoy cansado, estoy cansado. Tal vez he servido todo el día y he remado toda la noche. Ya no puedo más.
Pero Señor, tú has venido hasta mí en esta noche a traer libertad, a traernos salvación, pero sobre todo a enseñarnos tu gran amor. Cuán amoroso, cuán grande, cuán justo, cuán misericordioso y lleno de gracia eres. Yo te pido que seas propicio a esta necesidad que tengo en esta noche. Dile: Señor, tú conoces mi necesidad de aliento, Señor, de esperanza, de confortar mi alma y mi corazón en medio del dolor, del duelo, de la tristeza, de la soledad, en medio de la crisis económica, en medio de no saber qué hacer con ese hijo, esa hija, de esa relación rota que me duele, de esa situación, de esa circunstancia que tal vez habita en mi mente todo el tiempo, todo el día. Señor, tú lo sabes. Tú conoces esa situación mejor de la que cada uno de nosotros la conoce. Y tú estás obrando de maneras que ninguno de nosotros incluso puede ver. Tú obras en áreas de nuestra vida que incluso ninguno de nosotros conoce o sabe que deben ser transformadas. Tú nos muestras la condición de nuestro corazón. Abba, Padre, clamamos en esta noche para que nos alientes, para que nos des reposo, Señor, porque tú eres nuestro reposo, para que nos des descanso, para que nos des salvación y nos des libertad. Dice tu palabra: velad y orad. Ayúdanos, Señor, a no desperdiciar el tiempo, Señor, en cosas que son simplemente un desperdicio. Ayúdanos a permanecer en ti día y noche, a aprovechar el tiempo contigo, a vivir, Señor, en tus brazos, bajo tus alas, en tu refugio. Ayúdanos, Señor. No queremos solamente el milagro, papá. No queremos solamente el milagro de sentirnos bien, de pasar al otro lado, de que se quite el dolor, la ansiedad, el temor. No solamente queremos el milagro, Señor, te queremos a ti. Te deseamos a ti, te necesitamos a ti. Queremos tu presencia, vivir, Señor, en ti. Gracias, Señor. Te exaltamos, te deseamos, te necesitamos. Te pedimos que esta noche podamos, Señor, tener una noche reparadora, de descanso, Señor, para continuar con lo que queda de la semana, Señor, para entregarte, Señor, nuestro servicio en todo cuanto somos y en todo cuanto hacemos, Señor. Te pedimos ser fortalecidos en nuestro hombre interior. Te pedimos, Señor, ser transformados para ser más como Cristo, pero sobre todo te pedimos que nuestro corazón, Señor, pueda comprender tu amor, para que en la seguridad de tu amor podamos caminar y descansar y vivir una vida, Señor, en libertad, en gozo, en deleite, por sabernos amados, por sabernos guardados, por sabernos protegidos por ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén.